Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy vamos a hablar de un tema que nos compete a todos los colombianos y por supuesto es de las pensiones. Con la reforma pensional pues se van a hacer algunos cambios, muchas personas ni siquiera saben en qué fondo están, si están en Colpensiones o si están en un fondo privado y justamente por eso hoy mi invitado es Milton Moreno, él es director de la Cámara de Seguridad de Fasecolda y pues justamente es quien nos va a ayudar a entender un poco lo que se viene ahora con la reforma pensional. Así que Milton, bienvenido a mi canal. Paula, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, Milton, varios cambios que van a suceder, ¿no? Se supone que las personas que están afiliadas a Colpensiones y que reciben un ingreso por encima de los 2 millones, de los 3.200.000 pesos, van a tener que hacer una selección de unos fondos privados que ahora tienen otro nombre. Expliquémosle un poco a las personas que hasta ahora se conectan eso qué significa y por qué ese cambio. Perfecto, Paula. Importante la fecha, 16 de enero del 2025. ¿Por qué es importante? Porque la ley y el decreto reglamentario que reglamentó este tema que tú mencionas particularmente, dispuso que hasta esa fecha, 16 de enero del 2025, las personas que cumplan tres condiciones van a tener que escoger una CAI. ¿Qué es una CAI? Lo que conocemos hoy en día como AFP, Administradora de Fondos de Pensiones, solamente que la nueva ley de reforma pensional las denominó Administradora del Componente Complementario de Ahorro Individual. Ahora, Paula, ¿cuáles son esas tres condiciones para que las personas tengan que decidir antes de la fecha que te menciono, 16 de enero, una ACAI? Primera condición, que la persona no esté en régimen de transición, es decir, que no, en el caso de las mujeres, que no tenga cotizado 750 semanas como mínimo y en el caso de los hombres 900. Segunda condición, como tú lo manifestabas, que cuya cotización o cuyo ingreso sea superior a 2.3 salarios mínimos. Hablamos más o menos de 3.270.000 pesos. Y tercera condición, que actualmente esa persona o esas personas estén afiliadas a Colpensiones. Todas aquellas personas que cumplen esas tres condiciones tendrán que escoger una ACAI a más tardar el 16 de enero del 2025. Y ahora, Paula, ¿qué pasa si estas personas que cumplen estas condiciones no escogen de manera voluntaria una ACAI? Lo que indica la ley y el decreto reglamentario es que posteriormente el gobierno nacional a través de la UGPP hará una designación aleatoria a toda esta población que cumpla nuevamente esas tres condiciones, Paula. Director, justamente quiero entender y por qué se hizo ese cambio, es decir, ¿qué me va a permitir a mí ahora hacer esa selección? ¿Cuál va a ser el beneficio para el pensionado? Entonces, ¿por qué es importante? Un poco de contexto muy rápido. Venimos de un régimen pensional donde existen dos regímenes, un sistema pensional donde existen dos regímenes, un sistema público administrado por Colpensiones y un sistema privado administrado por los cuatro fondos de pensiones que conocemos hoy en día, Colfondos, Protección, Porvenir y Ascandia. En la actualidad, antes del 1 de julio del 2025, esos dos regímenes compiten. Entonces, compiten con reglas y condiciones diferentes. ¿Qué trajo consigo la reforma pensional? Que esos dos regímenes se van a complementar. Ya no hay una competencia entre qué me conviene más estar a mí en Colpensiones o en un fondo privado. Simplemente a partir del 1 de julio del 2025 en adelante, todos estaremos afiliados a Colpensiones. Todos, es decir, aquellas personas que no entren en el régimen de transición, todos afiliados a Colpensiones, y aquellos que coticen por más nuevamente de 2.3 salarios mínimos también estarán afiliados a un fondo de pensiones. ¿Esto por qué es importante, Paula? Porque nuestra pensión de vejez se va a construir de dos maneras. Un primer componente que será hasta 2.3 salarios mínimos y que será construido por ese ahorro que hagamos en Colpensiones, en el régimen público administrado por Colpensiones, hasta 2.3 salarios mínimos. Y aquellas personas que devenguen más de ese tope, lo que exceda ese tope va a una cuenta de ahorro individual en estos cuatro ACAI fondos de pensiones que acabo de mencionar. ¿Cómo se va a construir entonces esa pensión? Porque un poco en el entendimiento que muchas veces tiene la población es, me van a llegar dos pensiones al mes o una partecita de mi pensión me la paga Colpensiones y otra partecita Y me de toca otra esperar parte. la otra del otro lado, sí. Exactamente. Entonces lo que estableció la ley
es que la pensión que se construye en Colpensiones se hará propiamente con la ecuación que nos trae la ley 100, es decir, cuántas semanas cotizó durante toda su vida laboral, cuál es el promedio, y se hace allí una ecuación que nos dice la ley 100. El segundo segmento del componente de ahorro individual, lo que se hace es de esa cuenta de ahorro individual que está siendo administrado por los fondos de pensiones, se hace un cálculo actuarial. Ujú. Una vez se hace ese cálculo actuarial, el fondo de pensiones o la ACAI traslada esos recursos a Colpensiones para que unifique y haga un solo pago de lo que se denominó en la norma pensión integral. Un poco así es que se estructuró este nuevo sistema de protección a la vejez, Paula. Es decir, eso se da un poco como para reducir esa competencia que existía, porque a la final, pues, no, los colombianos vamos a seguir recibiendo, pues, lo que habíamos cotizado de pensión y lo que merecíamos por los años trabajados durante toda la vida. Sí, importante nuevamente cuáles son los efectos de la reforma pensional. Yo diría que son varios, pero voy a concentrarme en uno o dos que son importantes. Lo primero es que se reduce de manera considerable los subsidios. ¿Y esto por qué es así? Porque las personas que se pensionaban en Colpensiones, sin importar qué tanto hubieran aportado, su pensión era subsidiada, porque estaba en función del número de semanas y de un promedio de sus salarios mínimos. No hay una correlación, un equilibrio entre lo que yo aporto versus lo que voy a recibir yo como sistema o a través del sistema pensional. Entonces se daban casos donde las personas de mayores ingresos tenían unas pensiones altísimas, pero principalmente subsidiadas. Y el efecto contrario era que las personas que cotizan o cotizaban en el sistema de la ley 100 a una cuenta de ahorro individual, pues su pensión estaba calculada sobre el ahorro. Básicamente, cuánto ahorró durante toda su vida laboral y allí no había esa suerte de subsidios. Eso se corrigió con la reforma pensional y básicamente va a haber unos subsidios, pero yo diría limitados hasta 2.3 salarios mínimos. Entonces yo diría que hay un efecto dual, Paula, donde los subsidios se acotan a 2.3 salarios mínimos, pero todos vamos a estar subsidiados. En el régimen anterior solamente los que estaban en Colpensiones estaban subsidiados. Con la nueva ley, todos vamos a estar subsidiados. Paula y Milton, si se llegasen a pensionar, van a estar Sí. subsidiados, pero solamente hasta ese rango. Eso limita, por supuesto, mucho los subsidios. ¿Qué va a pasar entonces con lo que se conoce, Pablo, un poco como la tasa de reemplazo o la pensión final que yo voy a recibir, como el porcentaje de mi salario que yo recibo al final de mi vida laboral? Sí. Para las Ujú. personas de más altos ingresos, por supuesto, va a caer de manera considerable. Para aquellos que estaban en Colpensiones, un poco porque se limitan los subsidios. Y esa caída en qué porcentaje es? Es difícil, creo que la respuesta es depende. Ujú. los, la fórmula que indica la ley 100 en la actualidad tiene como dos criterios. La cantidad de semanas entre más semanas se cotice, ese porcentaje crece y entre mayor sea el salario, ese porcentaje crece. Lo cierto es que las personas de más altos ingresos, Paula, es decir, 10, 15, 20 salarios mínimos, su pensión puede caer entre un 40 y un 30% con relación al nuevo sistema. Claro, porque es que si no estoy mal en Colpensiones se tenía en cuenta pues los últimos salarios, ¿no? De los últimos años. Exactamente. Entonces, en Colpensiones, Entonces, esa fórmula que yo te indico es cuántas semanas tú cotizaste durante toda tu vida laboral y cuál fue el promedio de salario durante los últimos 10 años. Entonces, normalmente las personas tienen sus picos de salarios durante esas edades, durante los últimos 10 claro, años de su que vida usted ya laboral, tiene más es cuando tienen un pico. experiencia, le pagan más. Exactamente, exactamente, Paula. Entonces, eso va a ser como uno de los efectos que trae consigo esta reforma pensional. Bueno, y hay personas que, digamos, en mi caso yo estaba en un fondo privado porque en su momento fue lo que me recomendaron, ¿no? Por la edad, de pronto si uno va a viajar y va a estudiar, entonces que lo mejor era estar en un fondo privado. ¿Qué pasa cuando uno ya está en un fondo privado? ¿Cuál es el paso a seguir? Entonces, a ver, en este momento, sin reforma, antes de entrar en vigencia la ley 2381, las personas que estaban en un fondo privado, pues lo que hacían eran unas cotizaciones que se iban a una cuenta de ahorros. Yo siempre trato de asimilarlo con una cuenta de ahorro en la que nos pagan la nómina a nuestro empleador mensualmente, con algunas diferencias importantes, pero lo que se hace es un ahorro permanente por 30, 25 años. Y al final del día lo que hacen los fondos de pensiones es toman esa cuenta de ahorro individual, ese saldo final y hacen un cálculo actuarial. Ese cálculo actuarial pues tiene muchas variables para depender cuál es el monto. Puede ser que dos personas, Milton y José, tengan la misma cantidad de dinero ahorrado durante
toda su vida laboral, llegaron a los 62 años, pero resulta que Milton tiene una esposa 10 años menor que José. Los beneficiarios, la edad, el género, son variables que tienen un impacto directo en el valor final de las pensiones, Paula. Pero ¿y qué va a pasar entonces para las personas que ya estaban en el fondo privado? Ah, ok, entonces con las personas que ya están en el fondo privado. Entonces pensemos que la persona está en el fondo privado, aquí nuevamente sí hay que responder la pregunta de cuánto es el ingreso. Si esa persona que en la actualidad cotiza por más de 2.3 salarios mínimos, de manera automática también va a quedar afiliada a Colpensiones y a su actual administradora de fondos de pensiones, a su actual ACAI. Por ejemplo, pensemos en una persona que actualmente está afiliada a Colpensiones y devenga 5 salarios mínimos. Esa persona, a partir del 1 de julio del 2025, queda automáticamente afiliada a Colpensiones para que cotice por los primeros 2.3 de sus salarios y el excedente va a su ACAI correspondiente. Esa misma persona, Paula, que cotiza por debajo del umbral. Pensemos que cotiza por un salario mínimo como cerca del 70% del mercado laboral en Colombia. Queda automáticamente afiliada solamente a Colpensiones. ¿Por qué? Porque no hay ese excedente que indica la ley para que esté cotizando tanto a Colpensiones como al régimen de ahorro individual. Para esas personas que devengan menos de 2.3 salarios mínimos estarán afiliadas automáticamente, si es que en la actualidad se encuentran afiliadas a un fondo privado, automáticamente a Colpensiones, Paula. Milton, hoy se conoció una noticia y es que el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, anunció que Colpensiones va a tener su propia aseguradora, ¿no? Su propia administradora Administrador. que entraría de pronto también ahí a hacer como el juego con los fondos privados que ya existían. Ahí que es importante, Milton, tener en cuenta. Perfecto. Eso que tú mencionas es muy importante, Paula. De manera preliminar, a la fecha de hoy, las ACAI que participan en el mercado son las mismas 4 fondos de pensiones, reitero, Colfondos, Protección, Porvenir y Ascandia. Pero la ley 2381, que fue la que reformó el sistema pensional en Colombia, en uno de sus artículos dispuso cuáles eran aquellas entidades o actores que podrían también convertirse en administradoras de fondos de pensiones. Entonces listó, por supuesto, a las actuales AFP, pero también las fiduciarias, Paula, comisionistas de bolsa, compañías de seguros de vida y Colpensiones. Entonces, desde la misma ley se le otorgó esa facultad, en este caso a Colpensiones, para que sí, esa era la intención de dicha entidad, se conformara y se constituyera como una ACAI, como una administradora del componente de ahorro individual. Entonces, un poco la noticia que mencionaba el doctor Duzano hoy en los medios es que la determinación fue que Colpensiones también solicitará ante la Superintendencia Financiera la autorización para operar como ACAI. ¿Qué va a pasar entonces en las próximas semanas o meses cuando entren nuevos participantes a ese mercado de los fondos privados? Pues que las personas, aparte de las 4 fondos de pensiones que existen en la actualidad, también podrán cotizar lo que exceda ese 2.3 salarios mínimos, por ejemplo, a Colpensiones, por ejemplo, a una fiduciaria, por ejemplo, a una compañía de seguros. Esto, por supuesto, tiene que pasar por un trámite de autorización en cabeza de la Superintendencia Financiera para que estas entidades diferentes a las AFP actuales puedan tener ese rol, Paula. Bueno, director Milton, usted que es todo un experto, yo dije, necesito un experto y me dijeron con él. Él es el que es el duro en el tema de las pensiones y yo quiero preguntarle qué tan cierto es esa idea que siempre hemos tenido alrededor de las pensiones y es que no, para los más jóvenes no alcanza la pensión, porque los que ya tenían, los que trabajaban en esas empresas de toda la vida, pues ya son generaciones que se están, ya algunos están falleciendo, entonces los jóvenes se están dedicando a ser youtuber, entonces no están cotizando, no están cotizando seguridad social. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Cuál es la realidad de la pensión de los colombianos? Paula, yo quisiera antes de responder tu pregunta iniciar con una premisa fundamental y es la que principalmente los jóvenes deberían hacerse cuando empiezan su vida laboral sobre los 20, 25 años es, ¿será que vamos a llegar a la edad de jubilación? ¿Será que vamos a llegar a los 57 o a los 62 años? Y lo que nos dicen las estadísticas, principalmente el DANE y la misma superintendencia, es que casi es una certeza que vamos a llegar a viejos, vamos a llegar a tener la edad de jubilación 57, 62 años. Seguramente tú has visto que Y que el ahora país más, y el ¿no? mundo en general estamos Ahora que transitando tenemos, por un periodo de vejez.
Claro, y ahora tenemos un estilo de vida mucho mejor, ¿no? Exactamente, nuevas tecnologías, nuevos servicios de salud. Eso nos ha llevado a que esa primera premisa de ¿será que sí cotizo al sistema pensional? ¿Será que sí llego a esa? Yo creo que la respuesta de manera vehemente es sí, vamos a llegar a la de jubilación. Ahora tu pregunta, ¿será que sí nos vamos a pensionar o no? Yo creo que la respuesta pasa mucho por el mercado laboral indiscutiblemente. O sea, la determinación si al final de mi vida laboral me voy a pensionar o no, pues depende un poco del mercado laboral y qué tan juicioso soy o no y qué, por supuesto, y qué oportunidades laborales me ofrece a mí la sociedad para poder hacer esas cotizaciones que demanda el sistema, esas 1.300 o 1.500 semanas. Pero si tú eres una persona muy juiciosa, si eres rentista de capital, independiente y haces tus cotizaciones de manera responsable, por supuesto vas a llegar a esas 1.300 o a esas 1.000 semanas en el caso de las mujeres, Paula. Ok. Bueno, ¿cuáles son de pronto las ventajas que tiene esta reforma pensional para los colombianos? Ya vimos que pronto para los que ganan determinado salario, que tienen determinados ingresos, pues hay ahí una reducción importante, pero ¿qué podemos ver de positivo en esta reforma pensional, Milton? Yo creo que hay una ambivalencia, uno podría ponerse en una balanza las cosas positivas y las cosas que podríamos mejorar. Y sobre esas cosas positivas que tú me mencionas, pues tal vez lo que yo refería hace un momento sobre la reducción de los subsidios. Y digo reducción o mitigación porque no se eliminan de manera total, sino simplemente se mitigan a ese umbral de 2.3 salarios mínimos. Y por el otro lado de la lanza, lo que yo te mencionaba es que se expande a toda la población cotizante, a toda la población afiliada al sistema. Lo reduzco de manera individual hasta 2.3, pero lo otorgo al 100% de la población. Pero en todo caso, yo sí creo que esa reducción es importante, esa reducción de los subsidios que se otorgan en las pensiones. Otros temas que yo creo importantes, pues la determinación y un poco siguiendo el mandato de la Corte Constitucional de empezar a disminuir la cantidad de semanas para las mujeres, un poco para nuevamente poder continuar eliminando esas barreras, ese desequilibrio entre el acceso a las prestaciones de la seguridad social entre hombres y las mujeres. Creo que también es positivo esas disposiciones o prerrogativas para la disminución de las semanas, de 50 semanas por hijo, pues en el caso de las mujeres. Eh, y sobre este punto que voy a mencionar, hay una gran discusión y es sobre ese pilar semicontributivo. Pilar semicontributivo que básicamente es para todas aquellas personas que pudieron cotizar algo, no alcanzaron llegar siquiera a las 1.000 semanas. Y lo que trajo la norma es la constitución de una renta vitalicia. Actualmente las personas tienen la facultad o potestad para determinar si se constituye una renta vitalicia o reciben la devolución de sus recursos en un solo momento del tiempo. Lo que trajo la norma es que esa potestad se elimina para aquellas personas que cotizan entre 300 y 1.000 semanas, las que están en ese rango, y de manera obligatoria se constituye una renta vitalicia. Allí hay muchas discusiones. Por supuesto, esto pasa mucho por la economía conductual, por qué tan juiciosos o educados financieramente somos los colombianos para tomar buenas decisiones cuando nos entregan en un solo momento del tiempo estos recursos, principalmente, Paula, en nuestra edad adulta, en nuestra edad de vejez. Por supuesto, eso hay que hacer muchos análisis, pero yo sí considero que en algunos casos, esto tiene sus blancos y sus negros, por supuesto sus grises, pero en muchos de los casos es mucho más beneficioso la constitución de una renta vitalicia que se le garantice a esa persona un ingreso de por vida. Allí está la discusión, qué tan significativas son o no esas rentas. Esto depende de muchos factores, nuevamente, Paula, de qué tanto fue el ahorro, cuánto es el costo del subsidio, cuánto es el interés mínimo que se le va a otorgar a esas personas y demás. Pero en últimas y con sus matices, yo creo que esto puede beneficiar a muchas personas, Paula. Bueno, entonces tenemos esos dos. Otra de pronto que no le parezca a ustedes que sea tan positiva. Yo Algo creo que también, o de eh, pronto no hablemos de positivo o negativo, o que de pronto que hay que genera un poco, revisarlo. sí, que hay que revisar. No, hay que revisarlo, por supuesto, y yo voy a empezar por lo que mencionaba sobre la premisa principal, una pregunta que me hiciste. Estamos envejeciendo y eso es un fenómeno mundial. Latinoamérica, ese fenómeno es mucho más agudo, se ha profundizado mucho más rápido del esperado y nos estamos envejeciendo y
la tasa de longevidad o la longevidad está creciendo, es decir, estamos viviendo mucho más de las expectativas. Ese Esos años de más que estamos viviendo, ese aumento en la expectativa de los colombianos, pues lo que hace es una presión sobre los sistemas pensionales. A más años de vida de las personas, pues mayor es el disfrute de las pensiones y por supuesto mayor es el Y costo de menos esas hijos y pensiones. más perros. Exactamente. Entonces somos un poquito más viejos, menos jóvenes, la tasa de natalidad tú la conoces que viene cayendo de manera drástica y el tercer factor que influye, la informalidad. Entonces necesitamos muchos jóvenes, hay pocos jóvenes y los pocos jóvenes que hay, pues muchos de estos se encuentran en la informalidad. Entonces yo creo que el tema de la edad de jubilación hay que revisarse, Paula. Indiscutiblemente, yo sé que esto es un tema eh, muy impopular, aumentar la de pensión, pero un poco los fenómenos y lo que estamos viviendo como país a nivel mundial, tenemos que replantearnos la necesidad de aumentar la edad de jubilación. Bueno, pues Milton, y ya para finalizar, ¿cuál es la recomendación que hace usted para todos los colombianos que estén de pronto que no le han prestado atención al tema de pensión? ¿Cuáles son esos temas que sí o sí uno tiene que tener siempre presente? Y como usted decía, también el tema de la educación, ¿no? Educación financiera. Por supuesto, paso por educación financiera, pero sobre todo un mensaje a los jóvenes. No pensemos que las pensiones solamente es para cuando estemos viejitos, cuando tengamos más de 57 o 62 años. La concepción de las prestaciones sociales nos tienen que interesar desde el mismo día en que nosotros firmamos nuestro primer contrato laboral. Desde ese momento las personas, los jóvenes tienen que ser muy rigurosos para consultar de manera periódica su historia laboral, verificar que su empleador sí esté haciendo las cotizaciones de manera idónea y estar haciendo un seguimiento oportuno, un poco para evitar lo que está pasando por estos días. Todo el mundo corriendo, las páginas de Colpensiones, de los fondos privados saturadas se caen, pues porque nos acordamos que es importante esto solamente por estos días de transición reglamentaria y un poco nuevamente el mensaje es el sistema pensional principalmente nos debe importar desde edades muy cortas, no solamente cuando estamos en edades adultas, Paula. Bueno, pues él es Milton Moreno, director de seguridad de Fase Colda. Muchas gracias por estar en mi canal y explicarnos este tema tan fundamental y pues de seguro lo volveremos a molestar. Muchísimas gracias. Atento a lo que requieras. Fuerte abrazo, Paula, que estés muy bien. Si te gustó esta entrevista y quieres seguir viendo este tipo de contenidos y por supuesto apoyar mi trabajo como periodista, no olvides suscribirte en la campana y comentar.